Queridos amigos, los saluda el doctor Pedro Salomé Gamarra, médico geriatra, presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú. Actualmente ocupo el cargo de director de Ciencias Sociales del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. El día de hoy vamos a tratar el tema de la prevención y la detección de los factores de riesgo cardiovascular en las personas adultas mayores. Al respecto, es importante mencionar algunos datos que menciona la Organización Mundial de la Salud. Dice, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Además, cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. Para las personas con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo cardiovascular debido a la presencia de uno o más factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia o alguna enfermedad cardiovascular ya confirmada, es fundamental la detección precoz y el tratamiento temprano por medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según corresponda en cada caso. Debemos mencionar, las enfermedades cardiovasculares son hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria, arteriopatía periférica, trombosis venosas profundas, embolias pulmonares, enfermedad valvular, accidente cerebrovascular y arritmias. Otro concepto importante, los factores de riesgo cardiovascular presentan una alta prevalencia. En la consulta de atención primaria debe realizarse justamente la prevención y la detección temprana de estos factores de riesgo cardiovascular. ¿El objetivo cuál es? Reducir la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular en el futuro. Además, evitar en todo momento, sobre todo tratándose de personas adultas mayores, la pérdida de la calidad de vida, consecuentemente llegar a una discapacidad y finalmente a una mortalidad asociada. ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular? Es una característica biológica del individuo o un hábito o estilo de vida que va a aumentar la probabilidad de padecer o de morir a causa de una enfermedad cardiovascular en aquellos individuos que lo presentan. Al tratarse de una probabilidad, la ausencia de los factores de riesgo cardiovascular no excluye la posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular en el futuro. Y la presencia de un factor de riesgo cardiovascular tampoco implica necesariamente que vaya a aparecer una enfermedad cardiovascular. Los principales factores de riesgo cardiovascular pueden ser los no modificables, entre ellos tenemos edad, sexo, antecedentes familiares, el factor genético. Y tenemos los modificables, que son los de mayor interés y que son los prevenibles, tales como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes mellitus, el sobrepeso u obesidad y la inactividad física. Estos son los factores de riesgo cardiovascular mayores e independientes que tienen una asociación más fuerte con la enfermedad cardiovascular y son más frecuentes en la población adulta mayor. Otros factores de riesgo cardiovascular que se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular son el colesterol HDL bajo, los triglicéridos altos, el colesterol LDL elevado, que es un componente habitual del denominado síndrome metabólico, junto con la presión arterial y la glicemia elevadas, además de la obesidad abdominal. Estos confieren un mayor riesgo cardiovascular y un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. También se consideran los factores trombóticos, fibrinógeno, inflamatorios,
la proteína C reactiva, la homocisteína y la lipoproteína A elevada. Se concede una gran importancia a los factores psicosociales, como el bajo nivel socioeconómico, el aislamiento social, la depresión, el maltrato, la hostilidad hacia las personas mayores, el estrés laboral o familiar. También podríamos considerar en este caso el no contar con un seguro social de salud, y también por ahí, sobre todo en nuestras realidades, tener personas con escasa instrucción. Además, también puede asociarse a mayor riesgo cardiovascular de estos factores, porque ellos van a empeorar el pronóstico en los pacientes que ya tienen una cardiopatía isquémica establecida, y también dificultan significativamente el control de todos los factores de riesgo cardiovascular. Respecto específicamente de la detección de los factores de riesgo cardiovascular, para detectar la hipertensión arterial debemos considerar la toma de la presión arterial en la consulta, como mínimo 2 veces separadas por varios minutos. Esta es la prueba de detección recomendada. Respecto de la dislipidemia, la prueba de detección en los sujetos asintomáticos y sin otros factores de riesgo cardiovascular es la determinación del colesterol total y fraccionado y la detección de los triglicéridos. Acá es importante mencionar que determinar el colesterol HDL permite una mejor aproximación al riesgo cardiovascular global. Además de la determinación del colesterol total y del colesterol HDL, es incuestionable pedir estos dos en pacientes que presenten otros factores de riesgo cardiovascular. Para detectar diabetes mellitus 2 tenemos la glicemia basal, la glicemia al azar, la sobrecarga oral de glucosa, la hemoglobina glicosilada y la glucosuria. De todas ellas, la glicemia basal es la más válida y fiable. Se considera la sobrecarga oral de glucosa en pacientes en los que se presente una glicemia basal no determinante, concepto que incluiría a los pacientes con riesgo aumentado de desarrollar diabetes en los siguientes años. La prueba diagnóstica para la obesidad abdominal es la medición del perímetro abdominal o de la cintura, que en el caso de los varones es igual o mayor a 102 centímetros y en el caso de las damas es igual o mayor a 80 centímetros. Esta prueba se toma rodeando el abdomen con una cinta métrica a nivel del punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca. Otros factores para considerar son el tabaquismo, preguntar siempre por ello. Un pequeño tip al respecto, ustedes capaz ya lo saben, es no preguntarles si fuma o no, sino directamente decirles cuántos cigarrillos fuma o cuántas cajetillas al día fuma. Obviamente ellos van a dar respuestas positivas o negativas. Igualmente respecto del sedentarismo, tocarlo dentro de la consulta como una investigación nuestra si es que ellos están haciendo una actividad física en algún centro social o con algunos otros de sus amigos. Además de cuánto es su consumo de alcohol en las reuniones. Estos datos son importantes y yo quisiera remarcar finalmente, como una idea fuerza, que la enfermedad cardiovascular a menudo no va a presentar síntomas. Y esto es propio de lo que denominamos las características diferenciales de las enfermedades y de los problemas de salud en las personas adultas mayores. Lamentablemente muchas veces su primera manifestación será un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.
Espero que estos datos útiles y prácticos les sirvan a ustedes para poderlos aplicar, sobre todo en este campo tan grande que es la atención primaria, para beneficio de su ejercicio profesional y para beneficio de las personas adultas mayores a su cargo. Muchas gracias.